Buenas, soy Alejandro, bienvenidos a un video tutorial de CryEngine realizado por Phoenix Discom. En este video tutorial vamos a ver cómo insertar la vegetación en un nivel. Para ello, en el Rollup Bar, la segunda pestaña, tenemos el editor de terrenos, clicamos en vegetación y acá nos aparece el panel de propiedades de la vegetación. Podemos adherir objetos, copiarlos, reemplazarlos, gestionar las categorías, eliminar los objetos, exportar e importar. Para ello tenemos un pincel que para pintar con él debemos clicar acá en Paint Object y podemos ver que con el tamaño del pincel es lo que aumenta o disminuye el tamaño de este. ¿Para qué sirven las categorías? Las categorías sirven para cargar directamente o pintar directamente todo un bosque. Podemos ver, este es el que ya tenía hecho y este es el que acabo de pintar y los ha hecho exactamente iguales. Con control presionado vemos que se activa el remove y al pintar borra lo que hemos adherido a nuestro nivel. Mientras que para pintar simplemente con el Paint activo, al hacer un clic o clic sostenido, nos agrega todo el material de la categoría. Borro, doble clic, carga los objetos que tengo dentro o no. Bien, vamos a ver, para pintar, para agregar nuestras categorías, podemos hacer o botón derecho add category o picar en add vegetation category. Al hacer un clic nos pide el nombre de esa categoría. En este caso pondremos árboles. Le picamos OK y esto lo que nos va a servir es para gestionar que en vez de pintar todo el bosque de golpe podamos controlar cuál sí y cuál no queremos pintar o si hay más de un bosque distinto, por ejemplo, y tener ordenadas esas categorías. Para agregar los objetos en la categoría basta con hacer un botón derecho, add object o picar acá y nos abre el listado de directorios de CryEngine, donde podemos encontrar todos los objetos de que éste dispone en su librería. Tenemos los Aspen, como podemos ver en el preview, con clic sostenido podemos visualizar el objeto y rotarlo, manteniendo el botón izquierdo y moviendo el ratón, y ver el objeto en cuestión. Para encontrar los árboles tenemos que ir a la raíz de natural, objetos. En objetos están todos los objetos que dispone la librería de CryEngine y en este caso nos interesa la vegetación natural. Tenemos diferentes tipos, este no sé por qué está vacío. Tenemos tipos de hierba, las rocas, árboles. Cuidado, en algunos casos los árboles vienen sin la textura aplicada, sin el material asignado. Hay que montar ese material y asignárselo para tener ese objeto texturizado. Tenemos árboles y plantas, como podemos ver, tenemos palmeras. Como he dicho, algunos están sin asignar el material, pero tenemos texturas en la lista para ponerles ese material. Vamos a coger uno que ya esté hecho, vamos a Vegetation y en Aspen tenemos una variedad de árboles, como podemos observar, en el cual solo tenemos que seleccionar el que nos interesa
en este caso Aspen A, y clicar en Open. Podemos asignar con el control presionado varios, de forma que al clicar en Open nos agregará en la categoría esta cantidad de árboles. Podemos pintar árbol por árbol seleccionando el objeto en cuestión y marcando el pintar, y al presionar vemos cómo agrega estos árboles. O seleccionar la categoría como hemos visto antes y al clicar nos pintaría todos los árboles en cuestión. Los he cogido muy parecidos todos y no se aprecia. Bien, podemos borrar, seleccionando y tocando la tecla suprimir, los árboles que no nos interesan. Solo que si lo dejamos tal cual, al pintar vemos que es muy estático, muy prefabricado, como si esto fuera una plantación de árboles más que un bosque en cuestión. ¿Cómo ajustar estos parámetros? Para ajustar estos parámetros tenemos acá, al seleccionar el objeto en cuestión, sus parámetros. Tamaño, el tamaño del árbol en cuestión, 0,50, y vemos que salen a la mitad de tamaño. Pondremos un 0,75. Sidebar, la variación que queremos entre ellos. Si le pongo que quiero una variación de 0,50, vemos como algunos árboles son mucho más altos que otros. Poner una variación de 0,25 es una diferencia menos vasta, ¿no? Si quisiera una diferencia mayor, 65, vemos cómo va generando muchas alturas distintas. Para esto sirve el sidebar. Random Rotation. Random Rotation es lo que va a generar ese efecto de variedad en el bosque, que no todos parecen iguales. Va a hacer una rotación aleatoria de esos árboles, de forma que ya no todos miran hacia el mismo sitio. Podemos ver una ramita está para acá, en el otro está hacia el otro lado. Hace las rotaciones para evitar esa similitud entre todos, ese prefabricado. Alinear al terreno. El alinear al terreno, si yo pinto ahora acá, vemos cómo salen los árboles hacia arriba. Si yo asigno alinear al terreno, vemos cómo lo que hace es alinearse a los montículos, generando esa inclinación en el terreno. Usa Terrain Color. El Use Terrain Color, aunque no se aprecia demasiado, me voy a acercar para que podáis verlo. Acá la textura base es un marrón oscuro, mientras que acá es un verde oscuro. Si yo pinto en este apartado y ahora pinto en este, aunque me está dando el sol, vemos cómo la base de este coge esa textura, ese color, mientras que los otros no la tienen igual de la oscura, la tienen más clarita. El árbol en cuestión no coge esa diferencia de color, aunque es muy vasta en este terreno, está muy clara que este apartado es verde y este es más oscuro, no se aprecia demasiado ese pintado, ese usado de color del terreno, aunque lo tenga habilitado. Es una variación muy simple. Tener en cuenta puertas de cuevas, etc. Bending. Bending es un apartado muy interesante, el cual genera la fuerza del viento en este objeto. Le ponemos 2,7. Vemos cómo los árboles empiezan a tambalearse. Le subimos. Vemos cómo la potencia del viento ha aumentado. Dejamos
a 1, el movimiento es muy suave, muy leve, como si hubiera muy poquito viento. El tipo de luz es la intensidad de brillo que va a tener el objeto. Vemos que no se aprecia a simple vista. Son factores que interfieren con la luz que genera el nivel, la cantidad de brillo que absorbe el objeto. Densidad, la densidad que queremos en nuestro bosque. Mayor número significa que queremos más separación entre ellos. Pues que acá se aprecia correctamente esa separación. Le ponemos un 25, vemos que para pintar un árbol nos va a costar muchísimo, porque tiene que ser 25 pasos entre árbol y árbol. Ponemos a 5 y ya prácticamente no se aprecia esa diferencia. Elevación mínima. La elevación mínima es a partir de donde empieza a aplicar la vegetación. Si yo le asigno acá, simplemente le asigno que la empiece a aplicar a partir de 2, vemos que en el suelo, que está a nivel de 0, ya no pinta esos árboles. En cambio, al pasar por los montículos, empieza a aplicar esos árboles. Lo mismo ocurre con la elevación máxima. Nos dice hasta dónde queremos que suba esta vegetación. Si yo le asigno a 1, al pintar, estos baches ya no los pinta. Vamos a acercarnos y aquí vemos cómo el bache no lo ha tenido en cuenta y por mucho que quiera no va a pintar encima. Lo puedo exagerar mucho más para que lo veáis bien, de forma que al ponerle que a partir de 0,5 no ponga árboles y ya todos esos baches que tengo, por mucho que quiera, no va a pintar en la altura de las montañas. Y le vamos a decir que todo lo que sea por de encima de 0,1, slope min, slope max, ven a ser lo mismo. ¿Queremos que genere sombreado? Si queremos que sea más realista el nivel, está claro que sí. Y ya podemos pintar nuestro bosque en este nivel, en este apartado. Tendrá en cuenta los parámetros que hemos asignado, permitiendo no equivocarnos, permitiendo hacer un bosque más detallado, más organizado, incluso más real que como podemos ver en el anterior. Solo con ajustar estos parámetros.